Toda persona quiere siempre la mejor situación de vida. La mejor situación de vida en esta tierra, y por eso nos esforzamos, por eso luchamos, por eso le ponemos ganas a la vida. La persona que es creyente no solo quiere lo mejor para esta vida, sino que quiere también la vida verdadera que no se acaba, que es la salvación. Y esto, aquellos que tratamos de responder a la fe y que queremos ser honestos, lo tenemos claro. Lo tenemos claro aquí. Pero todos sabemos que las cuestiones de la fe no es tanto de tenerlas claras aquí, en nuestra cabeza, en nuestra inteligencia, que tenemos de esforzarnos por la claridad ahí, pero sobre todo, si lo tenemos claro en nuestra mente, se trata de ¿qué? De ser coherentes, de llevar a la práctica aquello que tenemos claro. Hemos escuchado en el Evangelio a un hombre doctor de la ley que sabía tanto de las cosas de Dios, que sabía tanto de las cosas de la ley, y se acerca a Jesús para hacer una pregunta. Una pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Él lo tenía claro en su cabeza, pero ¿qué es lo que quería al hacerle la pregunta a Jesús? Ponerlo a prueba. Tenía doble intención, como algunas veces uno de nosotros podemos tener dobles intenciones con otras personas. ¿Qué he de hacer para tener la vida eterna? Y miren, yo les pregunto a ustedes, Jesús le dio recetas, le dio un recetario para hacer determinadas cosas. ¿Le dio recetas el Señor o no le dio recetas? No se las dio. ¿Qué está escrito en la ley? Y ese hombre era ducho, ese hombre se las sabía todas. Miren, más o menos, los mandamientos de la ley de Dios son 10, lo tenemos claro. Pero de los mandamientos de la ley de Dios, los judíos sacaban más o menos 345 mandamientos que debían cumplir. Miren qué enredijo. ¿Qué está escrito en la ley? Y aquel que lo sabía responde: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces aquel pretende justificarse, como a veces nosotros con ciertas cosas queremos justificarnos, y justificaciones que no justifican nada y que no aclaran nada. ¿Por qué? Porque la vida nuestra no cambia. ¿Y quién es mi prójimo? Y se despacha el Señor hermosamente aquella parábola que nosotros la llamamos el buen samaritano, que aclara cuál es la situación del creyente, de la persona que quiere hacer seriamente el camino que lleva a la salvación. Aquel hombre iba por el camino, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron herido y lo creyeron muerto y lo dejaron a la orilla del camino. ¿Cuántas personas no están a la orilla del camino? A la orilla del camino de nuestra vida. ¿Cuántas personas no están en agonía de vida en el camino de nuestra vida? Y quizá a nosotros nos pase lo mismo que le pasó a dos personas que sabían mucho de la ley de Dios y que pasaron por ahí. ¿Quiénes eran estos que pasaron por ahí? El levita, que sabía mucho, y el sacerdote del templo, que sabía también. Vieron a aquella persona y quizá el sacerdote pensó: tengo que llegar puntual a la celebración, hay que ser puntual. Tengo que llegar puntual y no puedo detenerme. El levita tal vez pensó: ese seguramente está muerto. Y como él sabía que sí, no quiero tocar a nadie ahora porque hay personas que son supersticiosas. Si este está muerto, me voy a hacer impuro, me voy a contaminar. Y no se arriesgó. Sabía la ley, si uno tocaba a un muerto se hacía impuro. Ese ha de estar muerto, no me arriesgo a hacerme impuro. Y se fueron de largo. Y miren la cosa fantástica del Señor en esta parábola, es que pone la actitud correcta en un samaritano que era despreciado, que era considerado impuro, que era considerado pagano, que era considerado de segunda, tercera y cuarta clase, como también nosotros algunas veces hacemos de menos a los demás. Para aclarar qué es el prójimo, Jesús nos cuenta
esta parábola tan hermosa. Y lo que al final quiere enseñarnos la parábola es que la salvación viene por la práctica del amor, por la práctica de la compasión, por la práctica de la misericordia, por el hacerse prójimo, porque yo sé quién es mi prójimo, ¿no es cierto? Todos sabemos quién es el prójimo, pero no se trata de saber quién es el prójimo, se trata de hacerse prójimo. Y para hacerse prójimo de las otras personas hay que bajarse. Acción concreta. ¿De dónde se bajó el samaritano? ¿De dónde se bajó? Se bajó de su caballo. ¿Cuántas veces nosotros estamos subidos en nuestro propio caballo y no nos atrevemos a bajarnos? Aquel se bajó. Segundo paso que hizo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el segundo paso? Se acercó. El dicho popular lo dice bien: amor de lejos es amor de babosos. Aquel se acercó, se bajó, primero lo vio. No se puso a pensar, ¿y si está muerto? Se bajó, se acercó. ¿Y qué más hizo? Lo tocó, lo ayudó, se dio cuenta que estaba herido, se dio cuenta que se podía morir, sacó el vino y el aceite que cargaba y seguramente algunos trapitos, lavó las heridas, lo ungió y lo envolvió. Hizo, no pensó. Sabía, pero se movió. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos las necesidades del prójimo y no hacemos nada? Tenemos claro en la cabeza las cosas, pero tener claro en la cabeza y no actuar no sirve para nada. Y a los que tenemos más claras las cosas en la cabeza, el Señor nos va a pedir cuentas. Déjenme decirle una cosa: son babosadas el creerse que uno sabe tanto y no vivirlas y no llevarlas a la práctica. El camino a la salvación se recorre haciendo la obra de Dios. El camino de la salvación se recorre haciendo la misericordia de Dios. El camino de la salvación se recorre haciendo la compasión de Dios. Ahí está claro el panorama que el Señor nos presenta ahora. Tenemos que hacernos prójimo del otro. Tenemos que, como decimos tantas veces, ponernos en los zapatos del otro.
el padre Hermógenes, asesinado por el ejército en 1978, uno de nuestros primeros mártires, hablando del sufrimiento de la gente, decía algo tan sencillo, pero profundo. Monseñor Romero decía, hay que sentir con la iglesia. El padre Hermógenes lo decía de otro modo. Hay que sentir lo que se siente. ¿Sentimos nosotros el dolor de los demás? ¿Sentimos nosotros el hambre de los demás? ¿Sentimos nosotros el sufrimiento de la gente? ¿O estamos desde nuestra silla bien acomodados, viendo las penas, viendo las angustias y viendo los sufrimientos de la gente? Ahí tenemos. Y miren cómo el Señor se lo trató de decir claramente a aquel doctor de la ley desde el principio. Ahí están los mandamientos. Y todo judío algunas veces al día pronuncia los mandamientos diciendo lo que el Señor dice. Shema Israel. Shema es escucha. El cristiano es aquel que escucha la voz de Dios y los mandamientos del amar a Dios con todo el corazón, de amar al prójimo del mismo modo, con intensidad, no está lejos. ¿A dónde está la ley de Dios? Grabada, ¿a dónde está? En el corazón. Ahí está la ley de Dios. No está alejada. Se trata de que entremos en el corazón y sintamos los mismos sentimientos de la compasión, de la misericordia y del amor de Dios, y que lo sintamos en nuestra vida, que lo sintamos en el hoy. Yo les hago un reto a ustedes ahora, que no pase este día sin hacer una obra de justicia y una obra de misericordia con el prójimo necesitado. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la alegría y que Dios nos dé su corazón para poder amar y servir.